Bienvenidas y bienvenidos al Toma Conciencia 2020, un evento organizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas, Nutricionistas y la Academia Española de Nutrición y Dietética. Hace años que veníamos organizando esta actividad en diversas universidades de la geografía española y este año, pues con motivo de la crisis sanitaria que hemos vivido con el COVID-19, hemos decidido incluirla en la iniciativa Yo me formo en casa, Academízate, para poder llegar a todos vuestros hogares y a todas vuestras casas y lugares de trabajo con un evento que pretende poner sobre la mesa aspectos importantísimos de la profesión a nivel nacional, europeo e internacional, pero también aspectos relevantes a nivel científico del ejercicio de las ciencias de la nutrición humana y dietética. Quiero agradecer a Alma Palau, presidenta del Consejo General, la iniciativa que ha tenido en poner en marcha este evento académico Toma Conciencia 2020 y, por supuesto, agradecerle la oportunidad de poder participar en el programa científico. Bien, vamos a empezar con mi presentación, que es la Academia Española de Nutrición y Dietética, voz científica del Consejo General, para haceros un a priori de lo que os voy a contar. Principalmente voy a hacer una pequeña revisión histórica de lo que ha sido el proceso de creación de las principales organizaciones que son la Academia Española de Nutrición y Dietética y el Consejo General, órganos que representan la profesión en nuestro país y que actualmente están reconocidas en la EFAT, en la Conferencia Mundial de Dietistas Nutricionistas y en la Alianza Iberoamericana de Nutricionistas, pero también vamos a hacer una revisión de por qué la Academia actualmente es la voz científica y qué se está haciendo desde la Academia para poder promover las ciencias de la nutrición humana y dietética sin conflicto de intereses económicos y en base al código deontológico de la profesión. Lo primero que voy a hacer es una declaración de conflicto de intereses, puesto que además una parte importante de la presentación que os voy a hacer va a ser la declarativa de liberación de conflicto de intereses económicos de la Academia Española de Nutrición y Dietética. A nivel institucional, debo declarar que presido la Academia Española de Nutrición y Dietética, también la Conferencia Mundial de Asociaciones de Dietistas Nutricionistas, ocupo la Secretaría General de la Alianza Iberoamericana de Nutricionistas y también estoy afiliado a una asociación que se llama Red Astronavarra, SAREA, que es una asociación que promueve la cultura de la astronomía. Y bueno, considero que estas son mis principales filiaciones, las 4 más importantes que creo que se deben tener en cuenta. No tengo ninguna otra afiliación a ninguna otra asociación o partido político. A nivel personal, y entrando ya en la propia declarativa de conflicto de intereses económicos, declaro que no he obtenido ingresos en los últimos 3 años de la industria alimentaria y farmacéutica. Actualmente mis principales fuentes de ingresos son mi cargo de profesor en la Universidad Isabel I, en la Universidad de las Illes Balears. Trabajo como director gerente en la Academia Española de Nutrición y Dietética, coordinando las áreas de gestión del conocimiento científico, formación y relaciones institucionales y comunicación y redes sociales. Desarrollo también, o estoy como director científico en un programa de asesoramiento dietético y nutricional en farmacias, principalmente en Navarra, Aragón, País Vasco y La Rioja. Es un programa de nutrición donde nutricionistas pasan consulta en farmacias. Es un programa de servicio de nutrición sin conflicto de intereses con la pauta de complementos alimenticios. Nuestro programa principalmente se basa en la prescripción dietética y en el trabajo del dietista sin tener asociada la venta de complementos alimenticios o productos dietéticos. También obtengo ingresos de un curso de formación que llevo desarrollando desde hace 10 años, fruto de mi tesis doctoral, que es el sistema de intercambios para la confección de dietas y planificación de menús. Bueno, dicho esto, vamos a empezar. Me gustaría primero recordar a nuestra histórica Asociación Española de Dietistas Nutricionistas, que se fundó en el año 1988 y que se disolvió en el año 2013. Tuvo 2 grandes periodos, de 1988 al 2004 y del 2004 al 2013.
Lo primero que quiero hacer es reconocer o hacer un reconocimiento a todas aquellas magníficas dietistas, nutricionistas, hoy nuestras seniors, que impulsaron la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas. Hablo de personas como Pilar Cervera, Cleofe Pérez Portabella, Yolanda Sala, Nair Esquinca. Me voy a olvidar seguramente a muchas. Gran parte de ellas están todavía de alguna manera en órganos de gobierno o están en vocalías consultivas. En el caso de la academia tenemos a Cleofe Pérez Portabella, a Yolanda Sala y a Nair Esquinca, que junto con Pilar Cervera fueron históricas en la creación de la asociación. También tuvimos grandes personas históricas en la profesión en Navarra, con Mercedes Muñoz y la profesora también Isabel García Jalón, el profesor doctor Alfredo Martínez, y también en el País Vasco, con la doctora Maite Macarulla, Maripuy Portillo, que impulsaron en aquella época los estudios de nutrición y que también dio lugar a la creación de la propia Asociación Española de Dietistas Nutricionistas. A todas esas personas, gracias en nombre de la profesión, de todas y todos nosotros, porque hicieron posible que hoy tengamos un grado de nutrición humana y dietética y unas instituciones que regulen el ámbito profesional y el ámbito científico. Quiero resaltar dos grandes periodos en la asociación, puesto que entre 1988 y 2004 la asociación empezó siendo una asociación que acogía a todo tipo de profesionales interesados en la nutrición. Recuerdo que también se aceptaban a enfermeras, médicos, biólogos con 120 horas de formación en nutrición, pero finalmente, después de haber conseguido la aprobación en 1998 del título de Diplomado en Nutrición Humana y Dietética, en el 2004 los primeros egresados de la universidad entramos a formar parte de la asociación, creando nuestras propias asociaciones autonómicas, e hicimos una gran reforma de estatutos que ordenó que de alguna manera los miembros numerarios o los miembros con derecho a voz y voto en la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas pasaban a ser aquellos diplomados o graduados universitarios en nutrición humana y dietética. Abrimos la posibilidad también a tener miembros colaboradores como técnicos superiores en dietética y también estudiantes, y hicimos una gran reforma estatutaria que dio lugar a una nueva asociación, firmando también el Gran Pacto de Barcelona, donde diferentes asociaciones que se fueron creando a lo largo del país para la creación de los colegios profesionales firmaron una alianza para defender, promover la profesión, y se consiguieron grandes retos, como el hecho de tener hoy un grado en nutrición humana y dietética con la posibilidad de poder hacer un doctorado, que en algunos momentos de nuestro proceso histórico estuvo realmente en riesgo de haber desaparecido. Un momento crucial en la historia de la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas fue la organización del quinto congreso de la AEDN por parte de la Asociación de Dietistas Nutricionistas de Castilla y León, hoy conocida como Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas de Castilla y León. Allí la Junta de Gobierno sometió a consideración de la Asamblea General, donde hubo cerca de 350 personas, una de las asambleas más multitudinarias, cuál debía ser el futuro de la asociación de cara a la creación de los colegios y el Consejo General. Teníamos muy claro que era importantísimo conseguir órganos colegiales que nos ayudaran a ordenar la profesión en nuestras comunidades autónomas y a nivel nacional, no solo para ordenarla, sino también para defenderla, protegerla y promoverla, y también para defender el interés público de las ciencias de la nutrición humana y dietética. En esa asamblea se aprobó por todos los asistentes, eso es muy importante, una hoja de ruta. Una hoja de ruta en la que se acordaba la disolución de la asociación y la creación de dos nuevas organizaciones. Una fundación científica, y además se discutió si queríamos el formato fundación o el formato sociedad científica, y obviamente se decidió el que fuera un formato parecido al que habían seguido en Estados Unidos, que primero fueron Asociación Americana de Dietética, luego pasaron a convertirse en Fundación Eat Right, y esa Fundación Eat Right finalmente ha sido reconvertida en lo que hoy conocemos como Academia Americana de Nutrición y Dietética. Bien, seguimos más o menos, propusimos a la Asamblea el modelo americano, que fue el que más acogida y más aceptación tuvo,
Y también se aprobó la creación de un Consejo General, por el momento privado, porque todavía no teníamos la ley publicada, que se publicó en el 2014, para que este Consejo General privado pudiera promover la creación de la ley. Y así fue. De hecho, gracias a la constitución de este Consejo General se consiguió la aprobación de la ley y lo que hoy conocemos como Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas. Quiero remarcar que fue en Valladolid 2011 donde se aprobó esta hoja de ruta por parte de una Asamblea General, órgano soberano de toda la profesión. No solamente se aprobó la hoja de ruta, sino que se aprobó quién formaría parte del patronato de la fundación, cómo se constituiría dicha fundación y cómo se desarrollaría el plan de trabajo para la consecución del Consejo General Oficial. Esta hoja de ruta se llevó a una última junta directiva que tuvo lugar en enero del 2013, donde asistieron grandes representantes que actualmente están hoy en muchos de los colegios profesionales y se aprobó esa junta de ruta y se puso en marcha. Esto es muy importante porque ni la Academia ni el Consejo General es fruto de la creación de la decisión de unos pocos. Existe una historia que marca claramente el punto de inflexión de la disolución de la asociación y de la creación de las nuevas organizaciones que conocemos hoy. Personas pues, como Martina Miseracs, Manuel Moñino, María José Ibáñez, Alma Palau, Eva María Pérez, Alba Santaliestra, Inmorche Zubieta, Sheila Bustillo, Laura Carreño, Francisco Miguel Celdrán, Nancy Babio, María Casadevall, José Antonio López, Judith Cornejo y Verónica Sánchez, que estuvimos reunidos aquel famoso 19 de enero de 2013 en Valencia, donde dimos luz verde a todo lo aprobado en la Asamblea General en el año 2011 en Valladolid. La historia de la asociación tiene ese final en el 2013 donde se disuelve la asociación y finalmente se constituye la Fundación Española de Dietistas Nutricionistas. Ya teníamos claro que queríamos ser una academia, pero en aquel momento no teníamos suficientes nutricionistas doctores en el país para constituir un cuerpo de académicos. Y se inició la creación del Consejo General Privado que solicitó al gobierno del Estado español la creación del Consejo General, que finalmente vio sus frutos en el año 2014, en octubre del 2014, publicándose la Ley de Creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas, donde en esa publicación de la ley se marca la hoja de ruta para la consolidación y publicación final de los estatutos, que ha sido relativamente hace poco, en febrero del 2019. Después de haber estado durante 3 años, entre el 2013 y el 2016, como Fundación Española de Dietistas Nutricionistas y haber detectado que ya había suficientes doctores en el país diplomados o graduados en nutrición, dimos el paso en el 2017 de reconvertir, cambiar los estatutos de la Fundación y el nombre y convertirnos en lo que hoy se conoce la Academia Española de Nutrición y Dietética. Hoy conviven en el Estado español, en nuestro país, la Academia Española de Nutrición y Dietética como institución que trabaja, defiende y protege los intereses científicos de la nutrición y dietética, y por otro lado el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas, encargado de ordenar, regular la profesión. La Academia Española de Nutrición y Dietética está reconocida internacionalmente, forma parte del Consejo General, pero principalmente está reconocida por la Alianza Iberoamericana de Nutricionistas y ocupa la Secretaría General, y también forma parte de la Conferencia Internacional de Dietistas Nutricionistas. Asimismo, el Consejo General es el consejo reconocido como órgano soberano y máximo representativo de la profesión en España, forma parte de la Federación Europea de Asociaciones de Dietistas, pero también de la Conferencia Mundial de Asociaciones de Dietistas. Les presento al equipo de personas que durante muchos años han estado detrás de la consecución de este proyecto tan maravilloso que es la Academia Española de Nutrición y Dietética, miembros del patronato, responsables de grupos de especialización, del área de formación, del área de gestión del conocimiento científico, de la Secretaría, de la Revista Española de Nutrición y Dietética, de las redes sociales, del Departamento de Informes y Peritajes Científicos. Todos han hecho posible que hoy tengamos la Academia Española de Nutrición y Dietética. A todos ellos, gracias. El gobierno se asienta principalmente en dos grandes elementos, el patronato y el cuerpo de académicos. El patronato es el órgano que toma las decisiones
dentro de la academia que son elevadas y presentadas ante el cuerpo de académicos. Quiero resaltar que este patronato fue propuesto en inicio por la Asamblea General de la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas en el año 2011 en la ciudad de Valladolid. Por lo tanto, no es un patronato asignado aleatoriamente, fue la propia Asamblea General, órgano soberano de la profesión del dietista nutricionista en el año 2011, quien decide qué personas deben ocupar, que fueron principalmente los históricos o los presidentes en la historia de la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas, la directora y promotora de la revista Actividad Dietética, hoy conocida como Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, y un representante del área de gestión del conocimiento científico. Al igual que la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas era una asociación privada, la academia es privada, pero es en formato fundación. Y decidimos elegir el formato fundación porque vimos cómo se constituían las academias en nuestro país en otras profesiones, y lo hacían también a través de una fundación. Les presento el cuerpo de académicos en el año 2017 y que finalmente ha ido creciendo año tras año. Empezamos siendo 70 doctores y catedráticos de nutrición y de otras especialidades sanitarias afines, y aquí les presento a la familia mucho más numerosa en el último congreso celebrado en Pamplona, en la Universidad de Navarra, del cuerpo de académicos. ¿Por qué la Academia Española de Nutrición y Dietética se le reconoce como voz científica del Consejo General? Bueno, pues porque está en sus estatutos, en los estatutos publicados en la orden ministerial del 16 de enero, aparece como miembro del Pleno del Consejo General, que es el órgano de gobierno, una serie de representantes con derecho a voz pero sin voto, entre ellas las asociaciones profesionales, un representante de los colegiados jubilados, un representante para la promoción y estabilidad del empleo, la conferencia de decanos y, como veis, la Fundación Española de Dietistas Nutricionistas, que asumirá la voz científica de la profesión de dietista nutricionista y del Consejo General a través de la elaboración de informes, posicionamientos y documentos de consensos elaborados por la Fundación y su comité científico. Esta Fundación Española de Dietistas Nutricionistas es la que hoy se le modificó el nombre y se conoce como Fundación Academia Española de Nutrición y Dietética. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos impulsando proyectos como la Revista Española de Nutrición y Dietética, que hoy por hoy es una de las revistas más leídas de habla hispana en toda Iberoamérica, y que tengo que felicitar al equipo de la revista, que sé que va a hacer una ponencia sobre la importancia que está cogiendo ahora mismo este órgano de difusión científica para la academia y para el Consejo General. También lo hacemos con los grupos de especialización, que ya han ido sacando diferentes documentos de posicionamiento. Los grupos de especialización, de los cuales podéis formar parte a medida que se vayan abriendo las convocatorias, elaboran principalmente documentos y herramientas de trabajo para los dietistas, nutricionistas y profesionales de la nutrición. Lo hacemos también generando documentos de posicionamiento y revisiones que permitan a los profesionales de la nutrición, particularmente a los dietistas nutricionistas, tener un posicionamiento claro basado en la evidencia. Aquí tenéis un ejemplo con el último documento publicado, que es un documento de postura de la Academia y del Consejo General sobre recomendaciones de alimentación y nutrición para la población española ante la crisis del COVID-19. Lo hacemos también con la red de nutrición basada en la evidencia. La Academia es hoy una de las organizaciones que podríamos decir que han entrado a formar parte de los 4 gigantes países que abordan la evidencia en nutrición, que son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia. Pues podríamos decir que España se acaba de incorporar a este grupo que lidera a nivel mundial la evidencia en nutrición. Somos líderes en evidencia en nutrición en el ámbito de habla hispana y actualmente estamos gestionando además las licencias del Practice Evidence in Nutrition, con la posibilidad de que una licencia que tiene un coste de 300 euros para cualquier nutricionista, para los miembros de la academia el coste es de 35 euros. La apuesta por la evidencia en nutrición es el buque estandarte ahora mismo de la Academia Española de Nutrición y Dietética. También se ha puesto en marcha una red de estudiantes, Students for Best, Red Nube, para ya iniciar a los estudiantes de nutrición y dietética en lo que es la nutrición basada en la evidencia.